¿Mito o realidad? Todos nosotros como latinoamericanos siempre estamos muy influidos por una cantidad de mitos, de leyendas, de cuentos de camino que suceden a lo largo de nuestros pueblos. De aquella persona que está en el cementerio, que sale en las noches, con algo que asustamos a los niños, pero realmente todos al final del día sabemos que esto no sucede. Eso es lo que sucede con los precios en Estados Unidos con las viviendas. La esperanza es como una leyenda de que siempre el precio va a caer, siempre debes esperar porque van a haber precios más bajos. E históricamente estamos viendo, y sobre todo después de la crisis del 2008, donde todo el mundo siempre tiene como el miedo de que eso vaya a suceder. Es lo mismo, es como si vas en el camino oscuro en cualquiera de nuestros pueblos latinoamericanos y alguien va a esperar que salga la Llorona, la leyenda, la viuda, etcétera, a dañarte, a molestarte o asustarte. Los precios, está sucediendo lo mismo en Estados Unidos. Para nosotros, como agentes de real estate, ya es cansancio escuchar a cualquier persona preguntándote, pero los precios van a caer. ¿Pero cuándo van a caer? Yo voy a esperar que caigan. Y nuestra respuesta siempre va a ser la misma. Tienes que tener la información de la zona y del producto para poder saber si van a caer y qué tanto van a caer, porque los precios no caen por magia, no caen por mito, no caen por leyenda, caen porque hay efectos reales de la economía que los van a hacer caer. No es lo mismo una propiedad de una vivienda en Doral, single family home, en una zona donde el inventario ya está completo, en una zona donde mucha gente quiere vivir, pensar que los precios van a caer, que pensar que los precios van a caer en una zona rural a las afueras de Tampa, donde posiblemente nadie quiere comprar en algún momento específico, donde había una industria que quebró y ahora la casa está allí en el medio de la nada. Hay que ver qué tipo de producto es, hay que ver cuál es el lugar de ubicación y hay que ver las estadísticas de la zona. Señores, no se dejen llevar por cualquier comentario de que una casa cayó, entonces tú esperas que como una caiga, todas van a caer. No funciona como un efecto dominó necesariamente. Y más hoy que hay muchísimos factores que pueden frenar esto. Lo que sucedió en el 2008 fue por un factor controlado 100% en este momento. Así que tú debes ver el podcast del día de hoy porque vamos a hablar solo de temas de precios. Vamos a analizar con muchísimo detalle lo que tiene que ver con precios, qué está sucediendo y adicionalmente lo vamos a ver por tipo de producto. Mucha gente dice, ¿caen los precios en Miami? Sí, posiblemente caen en condominios. Entonces, vamos a ver cuánto están cayendo, cómo están cayendo y qué se espera para alguno de los mercados que a ti te puede interesar. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny. Una vez más, desmintiendo muchos temas de precio, vamos a ver números reales, cifras actuales y algunas predicciones de cómo van a ir los precios en el futuro cercano. Cuéntanos, sé que estamos hablando de tema de precios en condominios, que han sido uno de los más afectados tanto a nivel nacional, pero también en Florida. Cuéntanos el tema precios condominios, cómo está a nivel nacional. Sí, quisiera agregar a lo que tú acabas de mencionar, al intro que acabas de hacer. A nivel nacional, tú puedes ver noticias de que existe un exceso de inventario en ciertas zonas y es cierto. Pero también hay zonas en las que falta el inventario. Hay zonas en las que el precio está cayendo considerablemente, es cierto, pero no es una regla general. Por eso es importante que nosotros te vamos a leer un artículo que habla de precios específicos de zonas y que también a veces nos menciona números generales, pero para ustedes esto tiene que servir como prueba de que tienes que siempre buscar un asesor que esté a tu lado y que sepa muy bien del mercado local para que tengas los números que realmente son reales y no te dejes llevar por las noticias amarillistas o las que no corresponden a tu realidad en estos momentos. Dicho esto, quisiera pasar con el artículo de Wall Street que habla de los condominios. Nosotros desde que comenzamos el podcast siempre hemos mencionado la diferencia en movimientos de inventario y de precios de los single family home y de los condominios.
Y los condominios siempre o históricamente han sido la primera residencia de todos porque era una unidad mucho más asequible, de menor precio, mucho más pequeña y era como, aquí yo puedo comenzar mi hogar y es mi primera vivienda. Hoy en día los condominios lamentablemente están enfrentando un gran problema y el artículo aquí me lo dice, qué está pasando con los condominios. Número uno, han incrementado de precios como incrementaron las casas en estos momentos, en pocos momentos, discúlpenme, les voy a decirle algunos montos, pero adicionalmente ellos enfrentan grandes evaluaciones especiales por reparaciones estructurales, sobre todo los condominios viejos, aumentos vertiginosos en las cuotas de asociación a los propietarios y hay una creciente lista negra de Fannie Mae que hace que los condominios, muchos de ellos, no sean financiables con bajo down payment y eso limita un poco que nosotros como compradores tengamos acceso a estas unidades. Viendo los precios, lo que les estaba diciendo, aquí dice el título, los precios ya cayeron entre un 10 y un 23% en 20 ciudades más grandes. Aquí dice, desenredando la burbuja de condominios más espléndida de la historia. Les quiero leer, dice, en 10 años, cortándolos en el 2022 y 2023, los precios se dispararon 150% y 200% en Jacksonville y Tampa, respectivamente, un 300% en Detroit, en Aurora, y un 350% en Phoenix. Estos son aumentos considerablemente grandes en precios para una propiedad, estamos hablando de 10 años, un incremento, el mayor, un 35% anual. Cuando comparamos eso con un descenso del precio del 20%, si tú compraste hace 10 años, realmente es un descenso, perdiste ganancia, pero has ganado 320 o 330%. Todavía sigues con una ganancia significativa. El problema radica para las personas que compraron en el pico hace 2 años y están obteniendo ahorita una pérdida de un 20 o un 23%. Siempre mi consejo, nos han llegado clientes con esas condiciones, es si tú puedes, si la renta paga el pago mensual de ese condominio, trata de mantenerlo porque sabemos que el bien inmueble es a largo plazo, es un juego a 5 o 10 años en el cual tú puedes ya obtener el mayor beneficio. Dicho esto, dice, lo que le estoy diciendo, las ganancias se están desvaneciendo y los vendedores, si tú simplemente deseas vender el condominio porque cualquier motivo ya es una necesidad que lo tienes que hacer, la solución que hemos visto es bajar el precio y por eso es que se ven esta bajada del 20% en los precios para lograr la venta. Usualmente hay negociaciones, existen negociaciones, lo dijimos en el podcast pasado, este mercado se dejó de ser un mercado de vendedores, es un mercado más de compradores porque existen muchos más unidades a la venta que compradores disponibles a buscar tus unidades. Si me voy mercado por mercado, ¿qué ha pasado? Por decir, en los que tenemos más disminución en precios, tenemos en Oakland 23% desde el pico, que fue en mayo del 2022. En Austin, Texas, 23% de disminución desde el pico, que fue en julio del 2022. Y San Petersburgo, en Florida, tenemos el pico en octubre del 2022 con un 20%. Todos estos son descuentos en el precio de las propiedades de condominios. En Single Family Home es otra historia, en un podcast futuro se lo traeremos, pero esto es lo que está sucediendo a nivel de estas ciudades e inclusive a nivel nacional. Y en este punto del podcast hacemos una pausa para mostrarles, como siempre, oportunidad de inversión. Recuerden que para nosotros como inversionistas, entrar a una propiedad solo con el 30% y que esta unidad nos deje un cash flow positivo es casi imposible en el mercado actual. Con tasas de interés que están sobre el 7%, son perlas, son diamantes que nosotros podemos conseguir de toda la cantidad de unidades que hay en el mercado. Y como siempre, nuestra inteligencia artificial y muchísimo trabajo de nuestro equipo logra conseguir cuáles son esas. En este momento les estoy trayendo una propiedad que está en Hollywood, Florida. Es una propiedad con un valor de $300,000. Es una propiedad que te va a generar ingresos aproximados de $2,750 por renta, con unos gastos mensuales fijos de $2,264. Es decir,
ya incluyendo el pago de la hipoteca, el seguro, la asociación y los taxes. Esos son los gastos estimados que debe tener la propiedad. Adicionalmente, esto genera un ROI aproximado del 5.92. Son muy pocas las propiedades que pueden cumplir con estos criterios y nosotros en Dónde Vivir en Miami las traemos para ti, para que tú puedas tener la oportunidad de tenerlas contigo, esta como muchas otras. Simplemente debes comunicarte con nosotros. Esperemos continúes con el podcast y que lo disfrutes. Sí, el tema precios, agregando al escenario lo que ha sido el índice de Zillow en general desde el año 2000 hasta el día de hoy, podemos observar cómo en el 2025 nos hemos comportado muy parecido a lo que pudo haber sido un año normal del 2014, 2015, donde efectivamente los precios caen un poco al principio del año, se recuperan hacia la época de verano, estamos viendo 0.6 cuando históricamente en un mayo es 1.1, es decir, estamos la mitad del histórico promedio, es decir, todavía no estamos en negativo a nivel nacional en los precios de Zillow. El mes de mayo por lo general es un mes bastante positivo, siempre por arriba del 1%, y el comportamiento en este momento sopesa lo que tú acabas de hablar. Los aumentos que hubo en el 21 y en el 22 están sopesados ahora en el 24 y en el 25, sin embargo, no con correcciones demasiado grandes, correcciones muy específicas. Cuando nos vamos a hacer el análisis de mayo, del aumento interanual 24-25, vemos el mapa de todos los Estados Unidos, donde vemos mucho más azul todavía y amarillo que rojo. Eso quiere decir que efectivamente la mayor parte de los condados están con precios estables o precios subiendo, como siempre vemos en el norte y en el northeast, muchísimos más condados con precios subiendo hacia el Sunbelt, en la zona de Texas, la zona de Georgia, la zona de Florida. Vemos caídas más importantes. Si hacemos algún acercamiento hacia Texas, podemos darnos cuenta, vamos a agarrar acá, condados donde están rectificándose, por ejemplo, Pecos County, Reef, o Jeff, vemos caída de precios. Aquí podemos ver San Saba County, donde hay realmente algún tipo de rectificación, o en Florida también hacia la costa oeste, la costa del Golfo, donde vemos el condado de Lee cayendo en el último año un 8.6%, pero desde el pico ha caído un 12%, pero si lo vemos desde que empezó la pandemia estamos un 50% arriba. Eso es impresionantemente alto, que todavía estemos un 50% arriba. El condado de Charlotte, 42% arriba, 48% en Sarasota, a pesar de que ha caído 12% desde el pico. Miami-Dade, importante, 62% arriba desde el comienzo de la pandemia y un 10.3 arriba desde el pico. Efectivamente, podemos ver un país donde no están cayendo los precios y no están cayendo los precios de forma estrepitosa y no se ha perdido aún la ganancia de los últimos 5 años. Puede que se haya perdido un poco ganancia desde el pico del 2022, pero no de los últimos 5 años. Si lo vemos aquí y lo analizamos en general, aquí podemos ver Estados Unidos tiene 2.6 todavía positivo sobre el pico del 2022 y 44% por arriba del mes de marzo de 2020, comienzo de la pandemia, 0.4 year over year, 0.6 mes a mes. Vamos a ver zonas que siempre son de interés para las personas que nos ven. Vamos a ver Texas, las áreas de Texas, Dallas, 40 por arriba después de pandemia, 6.7 del pico. Austin es la que más ha caído desde el pico, un 23%, pero sigue un 33% por arriba de la pandemia, o sea que sigue en positivo en la ganancia en los últimos 3 años. Difícil aquel que compró durante el pico, durante la época más alta de la ola del 2022, puede que esté perdiendo algo de dinero. Sin embargo, las ejecuciones hipotecarias nos indican que no es de temer. San Antonio, 29 por arriba desde la pandemia. Si nos vamos a Florida, podemos ver, ya hablamos de Miami, vamos a hablar de Tampa, 6.3, 52, 6.3 del pico, 52 desde marzo. Zonas más afectadas, Cape Coral o Northport en Sarasota, tienen correcciones del 3 y 12 sobre el pico, pero todavía está 48, 47 sobre el 2022. En general es positivo lo que tenemos desde que la gente piensa que como subieron van a bajar, van a caer. Recuérdense que la palabra crash normalmente la empezamos a usar desde el 20% o más. Si vemos que la palabra crash es del 20% más, aquí podemos ver desde el pico las ciudades que pueden estar en crash.
puede ser de Vernon en Texas, Greenwood, Austin, Texas, Zapata, Texas, Natchez, ciudades desconocidas en general, Greenville, Pecos en Texas. O sea, realmente no es demasiado. Aquí tenemos desde la pandemia quiénes son las que están cayendo nada más arriba del 20%. Cleveland, Pecos y Greenville han caído 21, 24 a 33. Solo hay 3 que podrían llamarse ciudades que están en crash, pero lo que siempre decimos, yo puedo hacer un podcast donde solo hable de esta ciudad y les voy a decir que es lo peor de la historia de la humanidad. Esto ha sido un cataclismo. Es mejor dejar todo, irnos de Estados Unidos porque se va a acabar el mundo, pero también puedo hacer un podcast de esta manera y ponerlo totalmente en azul y decirle que si estás en Edwards, en Colorado, ganaste un 84%, sigues ganando, nunca vas a perder y es lo mejor que puede pasar, y Estados Unidos es una maravilla desde el punto de vista de precio. Señores, tienen que ponerse desde el punto de vista de su condado, de su código postal, de su asesor, y allí es donde van a ver la diferencia. Continuamos con algo más de precios, Jenny. Sí, para agregar un poco a lo que tú estás diciendo, comienzo con un artículo de CoreLogic que habla, él tiene dos números importantes. Él siempre nos da el histórico, lo que ha pasado de hoy a un año atrás, y lo que ellos hacen en la predicción para el próximo año. Si hablo del histórico, ellos aquí detallan que el crecimiento interanual de precios es un 2% en abril del 2025 y me desglosan lo que son single family y unidades adosadas o condominios. Tenemos que en single family dicen que tuvimos un aumento año a año del 2.46% a nivel nacional promedio, pero que en unidades adosadas una disminución del 0.8%, que es la primera disminución anual desde el 2012. Es decir, que es la primera vez desde hace 3 años donde en promedio a nivel nacional las unidades adosadas están bajando de precio. Proyección para el próximo año, ellos tienen 4.3% en incremento de precios y mes a mes 0.8%. Bajo rápidamente a mostrarles ellos, igual como lo acabas de mostrar tú, Gaby, ellos mercados más calientes, la parte del Northeast son los mercados más calientes. Aquí tenemos desde el 13.4% hasta el 9.3% de incremento del precio año a año. Que está sucediendo, esto es abril, y en la parte de disminución de precios, como lo acabas de mencionar, la parte de la Florida y Texas es donde están las zonas o los metros donde están disminuyendo el precio, comenzando por Cape Coral, que en la Florida 6.5% de disminución de precios, y terminando por Eagle Pass en Texas con 2.5% en disminución de precios. Mercados a ponerle el ojo y a estar pendientes que ellos consideran que están en riesgo, todos en la Florida: Cape Coral, Lakeland, Northport, San Petersburgo y West Palm Beach. Ellos siempre han introducido en esta línea de mercados a seguir con riesgo a West Palm. Sin embargo, yo considero que a pesar de que existe un movimiento importante en el mercado en los precios allí, siempre la tendencia ha sido a mantenerse. O sea, el sube y baja simplemente por motivos políticos, esa área está siendo demandada. Adicionalmente, tengo este artículo de Redfin donde dice que los precios a nivel nacional en promedio han alcanzado el máximo. Lo dejé en inglés porque hay un área aquí que al traducirle no lo hace muy bien, y por eso prefiero que esté en inglés. Y es que nos llama la atención de decir que estamos en un punto en el que tenemos dos precios, y lo hemos explicado en algunas ocasiones. Tenemos el precio en el que salen las unidades a la venta al mercado y el precio en el que se cierran las ventas de las unidades. El artículo me dice que ese gap, en esa diferencia de precios, está disminuyendo, y lo podemos ver en este gráfico en el que, si ustedes ven, por decir, esto es 2024, teníamos el precio. El asking price estaba por encima, hubo un momento en el que el asking price estuvo, por debajo del precio de venta, y así se han mantenido subidas y bajadas entre los dos precios, se cruzan. Pero desde más o menos enero del 2025 teníamos que el asking price ha estado por encima y siempre se necesitaban disminuciones significativas en el precio para poder lograr la venta.
¿Esto en qué se traduce? Esto se traduce en que yo, vendedor, estoy teniendo más conciencia de que necesito, aunque el precio de venta no me está bajando, yo necesito entrar al mercado con un precio más adaptado a mi situación actual del mercado para yo lograr hacer la venta. Y si tú eres un vendedor hoy en día, al saber esto, ya intuyes que tienes que entrar con un precio mucho más cercano a tu precio de venta. O sea, esta información te ayuda a tratar de ser más acertado en el momento de que te estén sugiriendo el precio de venta y no irte tan encima, porque ya muchos están arreglándolo, ya muchos están logrando esto. En términos, es un descuento del 6% lo que están dando en promedio desde el precio de lista al precio de venta. Esto dice que marca un reverso desde el 2021-2022, donde eran bastante diferentes los gaps. Eso en cuanto a precios, Gabriel, es lo que tengo y quería traer rápidamente como último artículo lo que es el Heat Market de Zillow y habla sobre todo de dónde están los mercados neutrales. Da un momentito, dónde están los mercados neutrales, el de vendedores. Y Estados Unidos en general, en marzo estaba en un mercado de vendedores y desde abril, tenemos ya abril y mayo en un mercado neutral. Sin embargo, aquí abajo vemos dónde están los mercados de compradores, básicamente Florida, Texas, mercados neutrales, aquí lo ven, están a lo ancho de Estados Unidos. Seller markets también están sobre todo en la parte del Northeast. Nuevamente, esto demuestra cómo tú no te puedes dejar llevar simplemente por cualquier cosa que veas en las redes sociales. Tienes que averiguar bastante bien cómo se están comportando el mercado donde tú desees comprar. Sé, Gaby, que ahora tienes más información en referencia a otros artículos para aquí explicárselos a nuestro público. Sí, hay algo interesante que es ver cómo los constructores confían o no confían en el mercado, porque eso nos va a dar a nosotros también la expectativa de ver cómo debemos comportarnos. Cuando el constructor, que técnicamente es un vendedor, no confía en el mercado, se traduce en que el comprador sí confía en el mercado, porque es una moneda de dos caras. Cuando el comprador dice el mercado no está bien, es porque el vendedor dice el mercado está bien. Y viceversa. Entonces, hoy estamos viendo en el análisis de las confianzas de los constructores y los constructores están viendo en sus índices de confianza cómo está mucho más bajo de lo normal. El índice está como cuando empezó la pandemia en cuanto a la confianza en general del constructor. Esto es una encuesta hecha por la Asociación Nacional de Constructores junto a Wells Fargo. Las ventas presentes, ellos confían poco en que las ventas presentes estén bien. En los próximos 6 meses no se ven muy bien. Y el tráfico de compradores, ellos lo ven bajo. ¿Qué pasa? Cuando esto está en manos de los constructores, se traduce en que si ellos ven que las ventas presentes no están bien, es porque van a tener que dar más incentivos para incentivar esas ventas. Ellos dicen, no se está vendiendo en las condiciones que estoy dando, voy a tener que bajar precios, voy a tener que bajar tasas de interés, voy a tener que dar concesiones. Es aquí donde tú como comprador tienes que tomar las riendas y entrar a negociar con alguien que conozca esto para los efectos de poder sacar provecho. Es parte del ver el mercado no como, wow, los constructores no confían, entonces una desgracia. No, los constructores no confían, el comprador sí confía en que va a sacar algo de un vendedor que está motivado por vender porque su confianza está baja, pero al final él necesita el dinero, necesita entregar las casas. Eso es lo que tienes que ver tú, qué es o no es el momento de entrar en el mercado. Muchas personas hoy nos están diciendo, no quiero entrar en el mercado, las tasas están altas, hay mucho inventario y voy a quedarme al margen. Señores, las tasas van a bajar en el futuro mediano, alrededor de un 6%, un 5,5% para el año que viene. Muy probablemente sea tarde para ti. Buscar ese constructor golpeado o esa comunidad que no han podido sacar es una de las tareas que debes tener tú enfrente para poder llegar al punto de crecer, de lograr que efectivamente puedas entrar en el mercado de vivienda, puedas entrar en el mercado de inversión. Aquí, una de las personas que más
yo respeto desde el punto de vista de negociación es Jenitze, porque ella normalmente está negociando con muchos vendedores ese tema de precios, porque no es el precio que tú me quieras pedir, es el precio que el comparable nos va a dar, es el precio que el mercado va a pagar y es el precio que adicionalmente el banco va a financiar. Entonces hay muchos factores en los cuales un precio puede ser negociado y nosotros con muchas herramientas, pero también con muchísima experiencia, sabemos cuál debe ser el precio por el cual debamos luchar. ¿En qué momento estamos de la historia, Jenny, respecto a la negociación? Mira, estamos en un momento maravilloso porque se está dando la negociación. Sabemos que venimos de un periodo en el que la negociación era básicamente nula. Hoy en día el comprador y tiene poder de negociación y el vendedor también, ambos. Si yo tengo un producto bueno y único, yo puedo pedir el valor justo del mercado, inclusive un poco por encima de mi producto que es bueno. Pero hablando de negociación como tal, ¿qué está sucediendo? O básicamente, ¿qué está sucediendo? No, lo más importante es que está sucediendo la negociación. Tienen ya algunos meses que nosotros estamos hablando del asunto. Ahora, ¿qué es una negociación? Hay muchos puntos en los cuales tú como comprador te ves beneficiado y tú como vendedor cedes. Vemos muchas personas que están ayudando en gastos de cierre, vemos disminuciones de precios, vemos algunas reparaciones en las unidades, todo en favor a que se dé la venta. La venta, yo siempre lo veo desde este punto de vista, la venta es una ganancia para las dos partes de la transacción. ¿Por qué razón? Si yo pongo mi unidad al mercado es porque yo quiero vender y el mercado va a dictaminar de qué manera mi unidad se vende. Y cuando yo hablo del mercado, no estoy hablando de una persona, estoy hablando de 20 personas que van a ver tu unidad y van a saber si van a dar o no van a dar el precio que tú estás pidiendo. Entonces, si tu objetivo es vender, tienes que estar abierto a la negociación. Y el comprador como tal, tampoco las casas las están regalando, o sea, las casas están vendiéndose en el precio justo del mercado, entonces también tú vas a saber que vas a poder adquirir una casa en el valor que se dé el mercado. Dicho esto, les traigo un artículo de Redfin que dice que solo el 28% de las viviendas se venden por encima del precio de venta, el nivel de la primavera más bajo desde el 2020. Por aquí hay una parte donde me dicen que antes teníamos que era 53% de las viviendas se vendían por encima del precio de lista. Esto fue en el periodo del 2022. Vemos ahora un 28% nada más que se venden por encima del precio de lista. Adicionalmente, esto es lo que se llama esto es una negociación. Y tengo otro artículo, que este es el artículo de Silo, habla exactamente de lo mismo. Dice, el mercado se inclina hacia el equilibrio a medida que el aumento de los inventarios y la disminución de la competencia. Les resalté, dice, le da a los compradores más tiempo para decidir y mayor poder de negociación. El índice de actividad del mercado de estilo muestra un mercado equilibrado a nivel nacional, mucho más favorable para los compradores que en años recientes. La competencia entre compradores disminuyó a su nivel más bajo registrado en mayo. Esto viene más bajo desde el 2018. El valor de las viviendas ha caído en 22 de 50 áreas metropolitanas más grandes durante el último año y los vendedores redujeron los precios en casi el 26% de las propiedades en venta a nivel nacional. Nosotros siempre queremos traerle a ustedes datos de Silo, datos de Redfin y también de otras compañías que tienen bastante respaldo, sobre todo de números. De números, estos números vienen de análisis estadísticos, de datos del MLS, son datos reales. Y lo que yo simplemente les quiero transmitir es cómo están sucediendo las negociaciones, están sucediendo y pocas unidades, solo el 28% se están vendiendo por encima de su precio de lista. Es así, antes de comprar, vender o rentar, deben tener siempre en cuenta que todas nuestras asesorías son gratuitas y todo este conocimiento que ven volcado en este tipo de podcast nos van a ver volcado en los análisis que vamos a hacer para ti. Siempre estamos de la mano de que el cliente tenga la información correcta y la información completa, no simple información más
o un panfleto o decirte sí o no, sino decirte el sí por el qué y el no por el por qué. Así que ya sabes, no dejes de contactarnos, puedes hacer nuestro curso gratuito haciendo clic en el link que está abajo de este video o también puedes escribirnos directamente al WhatsApp. No dejes de darle like al video con el pulgar hacia arriba que le indicas a la plataforma que es contenido de calidad y que debe ser difundido. Compártelo si sabes que a alguien le puede interesar y por último no dejes de suscribirte a nuestro podcast con 4 entregas semanales con lo mejor de la Florida, de los Estados Unidos y por supuesto nuestro podcast financiero. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate e invierte en Miami Real Estate? Transparencia total.